Poner esto ahora. Buenos días, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 9 de junio del 2023, vamos a dar inicio a la reunión de la Mesa Técnica de Armonización de la Ley Estatal de Educación. Les comparto el documento que hemos venido trabajando. Vamos a dar inicio. Ya hay representación de los dos grupos parlamentarios que tienen las propuestas o las propuestas sustanciales en que estamos basando este proyecto. Entonces, nos quedamos en el artículo 151, ¿verdad? 151. Bis. Ok. Ok. Por favor, ruego a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom, hagan el favor de anotar en el chat su nombre y de la instancia de donde vienen o si vienen por parte de la sociedad civil, por favor, para efectos de registrar asistencia. Gracias. Bueno, artículo 151 bis, lo comentamos la reunión anterior. Me parece que iba a haber algunos comentarios por parte del grupo parlamentario de Morena, me parece, no estoy seguro. Ah, es verdad. A ver, Acción Nacional nos pedía reformar este artículo y utilizarlo, perdón, dejar este artículo rescatable, a pesar de que pues, se encuentra en una sección de la ley que básicamente habla de la evaluación de los maestros y que en sentido general pareciera que tiene que desaparecer, pero sin embargo se nos atraviesa este artículo 151 bis que habla de la formación de los educandos dentro del sistema educativo estatal. La propuesta del grupo parlamentario de Morena nos decía o nos propone derogar este artículo. Entonces, no sé, Lick, si encontramos de alguna manera por qué pedía derogarlo. Es un artículo que habla más o menos de la orientación integral y la formación, no tanto de la evaluación o de la promoción de maestros bajo el esquema anterior de la reforma del 2013. Ah, ok. Bueno, ¿les parece que sigamos adelante en el siguiente artículo para darte tiempo, Lick, de... Sí, ok. Bien, artículo 152. El actual artículo 152 dice: las maestras y los maestros acompañarán a los educandos a su formación educativa en los distintos tipos, niveles, modalidades. ¿Estoy en lo correcto? O ya habíamos tocado este artículo 152, ¿no? ¿Verdad? Permítanme. No, este artículo no existe en la Ley Estatal de Educación. El anterior artículo decía: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Autoridad Educativa Estatal darán a conocer a los maestros y alumnos, padres y familia de la sociedad en general los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional y en la propia entidad. La propuesta de acción nacional es: las maestras y los maestros acompañarán a los educandos a su formación educativa en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios, plurilingües, para acercarlos a la realidad a efecto de interpretar y participar en su transformación positiva. El artículo 152, propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena, dice: la orientación integral en la formación de las niñas, niños, se considerará lo siguiente. Y me parece que ya estaba rescatado en el artículo 151 bis. ¿Sí? Es decir, que en el proyecto rescatamos la redacción que proponía Morena en el 152, aprovechamos el 152 que queda vacante, dado que tiene que desaparecer de la ley estatal, dejamos la propuesta de Acción Nacional y en la reunión anterior seguimos avanzando en este artículo y habíamos quedado de acuerdo que sí quedaba así, dado que las dos propuestas quedan atendidas. Entonces pasaríamos al 152 bis. Me parece que es el mismo caso. Dice: el Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal
y a las necesidades de cada plantel a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de su vida para el desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. Ya en este punto no lo reformaba el grupo parlamentario de Morena. Esta es una adición. No existe en la ley el 152 bis. Bien, habíamos también tratado ya el artículo 153 bis, habíamos encontrado coincidencia, perdón, el 153 habíamos encontrado coincidencia, con el 152 nada más habíamos cambiado educación de calidad por educación de excelencia. Ahora sí, entramos al 153 bis, lo habíamos dejado pendiente. Ujú. Es el mismo que se pedía que se derogara arriba, la verdad. No es el 151 bis, el 153. Sí, también lo querían rescatar, el 153. Sí, ok. Para alcanzar la equidad en la educación, las autoridades educativas estatal y municipal en el ámbito de sus competencias respectivas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la participación que en los términos de la Ley General de Educación corresponda a la autoridad educativa federal, atendiendo además de lo conducente a las obligaciones previstas en dicha ley, llevarán a cabo las acciones siguientes. Entonces, Lick, también sí te encargaría que preguntaras respecto al artículo 153 bis, ya que se enumeran algunas propuestas, algunas garantías en materia de pueblos y comunidades indígenas, de personas con discapacidad. Entonces, desaparecerlo, además de pues el hueco que dejaríamos de respecto a estos pendientes, también probablemente tendría que ser materia de algún tipo de consulta, ya que este artículo prevé, como te repito, algunas garantías que se les dan a estos grupos que, pues bueno, tienen que ser consultados, ¿no? Tanto para las reformas o para la legislación, así como la derogación de cualquier derecho que se encuentre en alguna norma. Entonces, para avanzar, nos iríamos al artículo 155 que dice, la disciplina escolar para los alumnos debe ser compatible con su edad. Se brindarán cursos a docentes y personal que labora en los planteles educativos sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerles contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso y trata o explotación. En caso de que los educandos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito agravio de los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Luego viene la propuesta de Acción Nacional que me parece que nada más reforma, digo que adiciona un tercer párrafo que dice la Secretaría de Educación y Deporte emitirá protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. Luego, el grupo parlamentario de Morena
Dice la autoridad educativa estatal podrá emitir opinión, realizar recomendaciones a la autoridad competente sobre el contenido de los planes, programas de estudio, entre otros. Respecto a lo siguiente, me parece que Acción Nacional más adelante rescata este artículo, lo acomoda más adelante, este 155, y vamos, déjenme verificar. Este 155 que está proponiendo Morena. Ah, ok, el 155 ter, es decir, aquí está rescatada la redacción que trae el proyecto de Morena en el 155 ter más adelante en Acción Nacional, es decir, que toda esta redacción si se encuentra considerada más adelante, sin embargo, la intención es no modificar el 155 vigente y añadir un párrafo que tiene, me parece, su fundamento en el artículo 74 y 78 de la Ley General, ¿no? Entonces, ¿algún comentario? Al respecto, yo quisiera sugerir que mantuviéramos el 155 tal cual está y aceptáramos la propuesta que hacemos de añadir un párrafo tercero al 155, debido a que este tema se mantiene en lo que ya propusimos denominar como en el capítulo con el título de orientación integral. Y estamos hablando precisamente de las acciones del Estado para poder favorecer el desarrollo de los educandos en función de ese tema de orientación integral, sin mover todavía aspectos relativos a los planes y programas. Entonces, esa propuesta, como ahorita lo señala el licenciado Jorge Carlos, que hace el grupo parlamentario Morena de reformar el 155, nos sometería a una dinámica. El tema de planes y programas lo estamos planteando en orientación integral. Por eso nosotros lo planteamos en un artículo posterior en donde hablamos precisamente de los planes y programas. El capítulo siguiente, el que se está proponiendo, es de planes y programas y ahí quedaría esa propuesta. O sea, solamente moverla para ser congruentes con la dinámica de la temática. Entonces, si les parece, ese 155 que propone Morena lo realizamos con el que proponemos nosotros, me parece que en el 150 ¿qué es? Sí, 155 tercio. Ujú. Y bueno, ahí vemos los ajustes o las posibles comentarios o observaciones que tengamos, pero para ubicarlo en la temática correspondiente. Sí, no le veo ningún tema particular. Quiero que va a quedar en el mismo capítulo. Bueno, y es muy rescatable la redacción del artículo 155 vigente, es decir, los dos primeros párrafos son totalmente actuales con las propuestas que tanto el Grupo Parlamentario de Morena como Acción Nacional y los demás grupos parlamentarios y partidos han propuesto en el tema de prevención de la violencia, ¿no? Sí, así es. Entonces, con independencia también de que ya existen, pues bueno, existe el marco local de convivencia a nivel estatal, existe el protocolo único de atención, prevención contra la violencia, me parece, de niñas, niños y adolescentes, que y con independencia de los cambios que pueda seguir, pues bueno, se está estableciendo la atribución y la obligación que tiene la Secretaría para, para expedirlos. Entonces, pues si están de acuerdo, podríamos establecerlo. Reacomodarlo. Sí, reacomodarlo. Es decir, vaya, la única diferencia aquí es que el grupo parlamentario de Morena lo está reformando y con ello pues está desapareciendo esta redacción. Así que podríamos rescatar esta redacción, dejar la adición de una fracción, de un párrafo tercero que propone Acción Nacional, que tiene su fundamento precisamente en estos artículos 74 y 78. Nada más dejaremos este tercer párrafo y seguiríamos adelante para llegar a la redacción
que ustedes proponen en el 155, me refiero al grupo parlamentario de Morena. ¿Sí, Lic? Sí, perfecto. Ok. Bien. Ok, de la participación del Estado en los planes y programas, deja el título, lo deja el grupo parlamentario de Morena. Digo, no toca el tema aquí, pero pues obviamente tiene que cambiar el nombre de la sección tercera. Ya no puede ser del Instituto Nacional porque desaparece. Pues me parece lógico que sí tomemos la propuesta para cambiar el nombre de la sección. Ahora bien, artículo 155 bis dice, los planes y programas serán de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero constitucional, perdón, y la Ley General de Educación, los cuales favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. La autoridad educativa estatal, los municipios podrán emitir opinión como solicitar a la Secretaría de Educación Pública actualizaciones, modificaciones de los planes y programas de estudio para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y luego llegamos al artículo 155 ter, que dice, en base a lo establecido en el artículo anterior, la integración de los planes regionales y los contenidos de los planes y programas de estudio, la educación que impartan el Estado y sus organismos descentralizados y particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en apego a las disposiciones generales de acuerdo al tipo y nivel educativo, atenderá, entre otras, a lo siguiente. Al aprendizaje de las matemáticas, al conocimiento de lectoescritura y manejo de la literalidad para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita, al aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía, el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el fomento de la actividad física, la práctica del deporte y la educación física, la promoción de estilos de vida saludables, de la educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre, el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Fracción novena, la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad, la paternidad responsable, la prevención de embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, la educación socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias, el reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del lenguaje de señas mexicanas y fortalecer el ejercicio, de los derechos de todas las personas, la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera, el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. Fracción decimoquinta, la educación ambiental para la sustentabilidad que integra el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate al cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental, el aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático en los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales. Fracción 17, el fomento de los valores y principios y del cooperativismo que propicien la construcción de las relaciones solidarias y fraternas. ¿Tiene su fundamento este artículo en? De Claro. hecho, los artículos, ¿te parece? Vamos, porque esta es la propuesta que hace el grupo parlamentario Morena, que estamos queriendo ubicar acá. Sí. ¿Te parece? Te repito, nos regresamos para empezar desde el cambio de nomenclatura Claro. de la sección.
arriba del 155 bis, Sí. para ir revisando los fundamentos y la justificación que de alguna suerte estamos planteando. Ok. Entonces, en primer término, lo que ahorita comentábamos para ubicar este contenido de los artículos que se proponen y que estaríamos compartiendo en común acuerdo con Morena, estamos hablando pues de los planes y programas de estudio. Dejando claro que esta es una facultad exclusiva de la Autoridad Educativa Federal, constitucional y legalmente, pero que de alguna suerte nos sitúa en la competencia de la autoridad estatal, particularmente por los ajustes que se pudieran proponer a la Autoridad Educativa Federal en materia de contenidos regionales o los materiales educativos que pudiera proponer para pegarse a planes y programas. Entonces, por esa razón, nosotros proponemos, desde luego, que la sección 3 ya por default quedaría derogada, porque nos habla del instituto. Gracias. Decía, de Paul queda derogada porque nos habla del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instituto que ya no existe, ley que ya no lo soporta, etcétera, etcétera. Entonces, por consecuencia, sería nuestra propuesta que se cambie el nombre de la sección 3 y que aprovechemos ese espacio para plantear lo relativo a los planes y programas en materia de la competencia estatal. Este primer párrafo, el 155 bis que proponemos, tiene su fundamento en la fracción 23 del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación vigente y también está fundamentado en el artículo 22 de la Ley General de Educación. Ahí lo que proponemos en el 150, en la 155 bis, en el primer párrafo, nada más agregar una frase. Después de donde dice la normal, es educación primaria, secundaria, el tipo medio superior, la normal, ¿sí? Y demás para la formación de profesionales de la educación. Sí, entonces, bueno, ahí nada más estaríamos hablando de que, bueno, el Estado se apegará a esos planes y programas establecidos por la autoridad federal. En el segundo párrafo de este 55 bis es donde estamos planteando la autoridad educativa estatal y los municipios podrán emitir opinión, así como solicitar a la Secretaría de Educación Pública actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio para atender el carácter regional, local, contextual e institucional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este lo estamos fundamentando en el párrafo, perdón, en el artículo 114, fracción 3, el artículo 23, párrafo segundo y el 113, inciso D de la Ley General de Educación. Y soportando las obligaciones, facultades y obligaciones de la autoridad educativa que prevé la fracción 23 del artículo 13 de la ley estatal vigente. Esto porque, bueno, los diversos preceptos que he comentado están focalizados todos, cada uno en su aspecto hacia las facultades y competencias de la autoridad educativa estatal y de los municipios para sugerir, proponer y solicitar autorización de incorporar contenidos regionales a los planes y programas. Y en relación a tu pregunta,
soporte del 155 TER, que es el que proponía el grupo parlamentario Morena, el 155, está soportado ok, gracias. Está soportado con, es similar, eso está tomado tal cual, al igual que lo plantea nuestros compañeros en el artículo 30 de la Ley General de Educación. Sí. Y se refiere precisamente a los contenidos regionales, que es lo que deben cuidar esos contenidos regionales para no desfasarse, no salirse de lo establecido en los planes y programas generales. O sea, se van a enfocar en esto, pueden llegar hasta aquí. Estos son los planteamientos que pueden hacer sin despegarse de los planes y programas generales. Entonces, la literalidad del artículo 155 ter atiende al 30 de la Ley de la Ley General. General de Educación. Es el Exacto. mismo número de fracciones, están trasladadas hasta acá. El fundamento es el segundo párrafo del 23, ¿verdad? Que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios, dice el primer párrafo, y luego para tales efectos, la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos del Estado de la Ciudad de México y diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos. Tiene diversos en la Ley General de Educación. Y las autoridades educativas y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitarla. Lo tienen en el 114, en el 23, en el 118 de la Ley General de Educación. En esos tres artículos vas a encontrar el soporte de las facultades para los estados y los municipios de proponer contenidos regionales. En ninguna de los artículos fundamento viene el método, ¿verdad? Para hacer llegar estas propuestas. No, pues ya son, es a través de la ya estaremos estructura. hablando de las facultades y atribuciones del Ejecutivo a través de de los trámites e instancias administrativas. Bueno, una propuesta que habíamos contemplado ante la posibilidad era dejar en un solo artículo estos dos artículos que, bueno, tienen cierta relación. Sin embargo, me parece que por el fundamento de la literalidad, que ya nos señala, que está en el 30, pues entonces sí vale la pena dejarlo como dos. Sí, es que están diversos. Ajá. Sí. En el primero nos habla de facultades, o sea, estamos planteando el punto en función de las facultades, las que se fundamentan en los artículos que dijimos, 23, 114 y 118. Y el 30 ya fundamenta otro tipo de situación. Dice, bueno, están los contenidos regionales, pero esa integración obviamente se deberá supeditar a los planes y programas generales en estos temas. Sí, la propuesta iba enfocada a la cuestión de la numeración, porque estamos extendiendo el artículo 155 y particularmente en este proyecto para armonizar la ley de educación, sí es necesario. Normalmente sugeriríamos que recorriéramos la numeración ya que le estamos metiendo mano a la ley, pero en esta ley particularmente sí es necesario extender los artículos, priorizando extenderlos a modificar la numeración, porque como no vamos a tocar la generalidad de los artículos, sino de manera sustantiva, sí muchos artículos, pero no todos, hay demasiados procesos en la estructura educativa que fundamentan sus oficios, sus circulares en artículos que se van a quedar vigentes y que si los movemos probablemente causemos más daño administrativo que el esfuerzo legislativo por dejarlo así. Esto es por si de alguna manera consideran la extensión de los artículos como incorrecta desde el punto de vista legislativo, ya que le estamos metiendo mano a la ley. Aquí sí es necesario, me parece que en esta ley sí es necesario extender el articulado para no mover la fundamentación que pueda haber en los actos, en los diversos y múltiples actos administrativos que tiene la estructura burocrática de la Secretaría de Educación.
Entonces, no sé, Eli, ¿qué opinas de todos estos comentarios? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, la propuesta sería, bueno, dejar el artículo 155 bis como un artículo independiente. Muy bien. Y luego el 155 ter, igualmente, como independiente. Permítanme. Adelante, diputado. No, como que iba a ser. Sí. Bien, entonces tenemos el artículo 155 ter, ya como dentro de la propuesta, como un artículo independiente al 155 bis. Y lo dejaremos así. Y Va, entonces hacer la observación en el 155 de la propuesta de Morena que ya está considerado. sí, vamos a devolvernos para que no quede Sí, que no se quede. la duda de que lo dejamos pendiente, ¿no? Ujú. Es este. Bien. Tú me dices, Lick, en cualquier momento si recibes respuesta del 153 que tenemos pendiente, ¿sí? Bien, el artículo 156 a 158 se derogan. Morena pretende utilizar el espacio vacante del artículo 156, en donde dice la educación impartida en el estado de Chihuahua se priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, la Secretaría de Educación y Deporte garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Me parece la redacción rescatable, sin embargo, me parece fundamental y me parece básicamente dogmática y creo que tendría que ir en otra parte de la ley, inclusive al principio de la ley, ¿no? Con el objeto de la Sí. ley. Estamos de acuerdo en ese comentario, no sé, nuestros compañeros de Morena. Efectivamente, la redacción nos parece fundamental. Estamos hablando del interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, perdón. Eh, incluso, bueno, creo que sí, es de la parte dogmática. Nosotros sugerimos revisarlo en función de la redacción del artículo primero, Sí, porque de alguna suerte está planteado, aunque con otra redacción, en el artículo primero, y ahí tendríamos la posibilidad de rescatar algunos conceptos que nos permitan fortalecerlo en relación al objeto de la ley. Y bueno, yo creo que sí será interés de Morena de salvar esta redacción, pero buscar ahí la posibilidad de adecuarla y complementar el primero, que es la parte dogmática. Eh, bueno, porque también, porque de alguna suerte, la temática que se plantea en esta redacción, obviamente, bueno, pues ya no correspondería a, a lo que se plantea derogar, que anteriormente este capítulo correspondía a la evaluación del sistema educativo estatal y ahorita quedaría en lo que estábamos hablando, ¿no? De
la orientación integral o los planes y programas en particular. Pero moverlo de aquí, adecuar ahí la redacción, no sé, ahí la Secretaría Técnica pudiera nada más Sí, considerar eso para ajustar la redacción y rescatar lo que se requiera en la parte dogmática. bueno, reiteramos el comentario, es decir, nos parece, como bien lo dice el licenciado Valenzuela, nos parece totalmente rescatable e importante la redacción, sin embargo, nos parece un tanto tardía en el acomodo de la ley y efectivamente podría tratarse de un tercer párrafo acomodada la redacción del artículo primero, inclusive en el artículo cuarto que habla del Estado a través de la autoridad educativa estatal, porque en el cuarto me parece que está más aterrizado relativa a la atribución que tiene la autoridad educativa estatal y el artículo 156 propuesto por Morena habla precisamente de la Secretaría de Educación y Deporte, más que el artículo primero que habla del objeto de la ley y, Sí, de acuerdo. y Sí, pareciera que aquí no sí, está porque ahí están las haciendo, facultades, ajá. sí. Entonces me parece más bien en el artículo cuarto, un segundo párrafo antes de iniciar con los pueblos y comunidades indígenas. Ujú, de acuerdo, sí. Sí, porque primero hablamos del interés superior de la niñez y luego hablamos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Estarías de acuerdo, Luis? Sí. En el artículo cuarto. Sí. Nada más voy a dejar la anotación aquí. Me parece que el 155, 56 bis también tendría algún tipo de connotación igual. A ver, dice, los educandos son sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a recibir educación de excelencia, ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral, recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de sus personalidades. Luego la cuarta dice, ya se movió todo. Dice, ser respetados por su libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión. Quinta, recibir una orientación educativa vocacional. Sexta, tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral. Séptima, perdón, participar en los procesos que se deriven de los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario. Octava, recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que impidan ejercer su derecho a la educación. Fracción novena, participar en los comités escolares de administración participativa en los términos de las disposiciones respectivas. Décima, los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y demás disposiciones aplicables. Segundo párrafo, la Secretaría de Educación y Deporte establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades. Mm, yo quisiera hacerles una propuesta. El contenido me parece que es rescatable, fundamentado en el 72 de la Ley General de Educación. Sin embargo, nosotros seguimos considerando que plantear el rescate de artículos que de alguna suerte estaban previstos en lo relativo al Instituto Nacional de Educación Educativa, los mantengamos en el propósito de ser derogados y que este contenido, en todo caso, lo ubiquemos como un último artículo del capítulo de la sección de educación, perdón, de la orientación integral de los educandos, porque a eso se refiere precisamente el contenido de este artículo que se propone rescatar del 72 de la Ley General de Educación. La orientación integral y pues ya en el análisis revisar, por ejemplo, porque como lo estamos rescatando de la Ley General de Educación íntegro, revisar algunas fracciones como la fracción quinta
que es recibir una orientación educativa y vocacional. Ya la tenemos prevista en la ley estatal vigente y también tenemos ya en la ley estatal vigente, perdón, lo previsto en la fracción séptima, que es recibir becas y demás apoyos económicos, priorizando la educación que enfrenta a los educandos que enfrenten condiciones económicas sociales de marginación y vulnerabilidad. Y también checar la fracción 9, porque nos habla de participar en los comités escolares de administración participativa. Estos comités no están previstos en nuestra ley estatal de educación. Lo estamos trasladando tal cual, pero en el sistema educativo nacional sí están previstos como elementos del mismo los consejos escolares de participación en la educación, los comités escolares de administración participativa y otros elementos. En nuestra ley no los tenemos previstos. Si estamos planteándolos, pues entonces habría que crearlos y crear otras instancias. Entonces habría que regresarnos a los elementos del sistema educativo estatal. Nosotros creemos que habría que ser cautelosos en esto y pues definir si los mantenemos, ver hasta dónde ampliamos a los elementos del sistema educativo estatal para incluirlos. Esa sería nuestra observación y sugerencia, Lic. Rescatarlo, insisto, moverlo a la sección, al capítulo de la orientación integral y revisar esas 3 fracciones. Podríamos pasar a discutir las 3 fracciones en cuestión para ya dejarlo preparado. Ya dejarlo preparado y lo iba a ver su ubicación. No sé qué les parezca, Lic. Sí, ok. ¿Cuál es la primera, Lic? La primera es recibir una orientación educativa y vocacional. Sí. Esa ya la tenemos en la Ley Estatal de Educación vigente. No recuerdo, perdón, el artículo, pero está prevista. Bien, si me permiten voy a dejar la anotación de buscarlo. Ahora, si fuera así, ¿habría algún inconveniente en dejar esa redacción actual? Es decir, si fuera reiterativa y no hubiera ningún Si tipo no de... hubiera, no hay, Porque me no hay parece... inconveniente. Ok, No hay inconveniente, nada más sí, también, bueno, nosotros lo planteamos en el sentido de ser también precavidos para no estar siendo repitiendo reiterativos. Ajá. Bien. La segunda fracción es la 7, que es Participar en los procesos. recién no, ¿No? la 8, perdón. 8. Sí, 8. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos. Bueno, pues eso está dentro de las... Sección de becas. sí. Y aprovecho, Lick, para comentarte, ahí cuando estaba revisando la ley estatal de educación vigente, Sí. me encontré la palabra vacas en vez de becas. Entonces, aprovechamos la oportunidad, ¿no? Para hacer ahí Claro. la corrección. Ahí si le buscas vacas, okay, ahí te va a salir con B. Vacas con Vacas, B. en vez de becas, sí. Vacas con B de burro, ¿no? Valga la duda. Sí, Ok. sí. Muy bien. Sí, ese derecho que ya está previsto, igual coincidiendo contigo, si no afecta y es la reiteración o particularmente ya está tal cual previsto en otro artículo que es en el capítulo de becas, bueno, pues ahí la sugerencia. Okay. Y finalmente, la fracción 9. A ver, estos comités escolares de administración participativa aún no existen en la ley vigente. Tendríamos que crearlos No, para darles ni sujeto a esta existen ni los fracción. propusimos, o sea, como elementos del sistema educativo estatal no están previstos. Se recordarán que estuvimos discutiendo, me parece que en la reunión pasada, el asunto de que podrán existir los comités escolares de participación social. No sé si recuerdan. Hablamos de la facultad potestativa, perdón, los consejos, no los comités, los consejos. Sí. Y bueno, pues ahí
sí hablamos de la facultad potestativa, pero en relación a los consejos, los comités no. Y los comités sí están previstos, por eso te digo, este artículo y su contenido como está íntegro, es porque en la ley general sí están como una figura que integran el sistema educativo nacional. Bien. Bueno, ninguna de las dos propuestas se le da este contenido ni se describen, nada más están en la ley general, ¿verdad? Así es. Artículo 34, fracción 12, como elementos del sistema educativo nacional. Y bueno, ya aparecen en la ley general en varios preceptos más, precisamente porque a partir de la función que ellos realizan, pues hay algunas acciones. Un comentario, ¿le podríamos poner participar en los comités escolares de administración participativa en los términos de la Ley General de Educación y ya con eso se sabe? Lo que había pensado era dejar abierto, no nada más específicamente, sino todas las figuras de participación que se contemplan en las diversas leyes. Me refiero a dejar abierta la posibilidad. Sin el nombre específico. Así es. Y sin estas iniciativas, ya cuando se vayan a crear, pues si es que tengamos interés en poder Claro. Sí, sin nombre los favores. Sí, algo más genérico y que, o sea, como derecho de los educandos, o sea, que ellos puedan organizarse en consejos, comités, que si bien es cierto lo establece la ley general, pues lo puede establecer de manera general la ley estatal y que ya ellos se organicen, pues para que tengan esa participación. ¿Sí? Ah, no, pues acá están los términos de las disposiciones respectivas. Sí. Bueno, ok, lo que está en amarillo lo voy a verificar a ver en dónde se encuentra previsto ya en la ley para hacer la valoración, ¿no? Si la reiteración tiene algún tipo de afectación, ya que esto se trata de una enumeración o de un catálogo de derechos que tienen los educandos, en su calidad de sujetos valiosos para la ley, entonces probablemente la reiteración no tenga ninguna afectación, a menos que estuviéramos estableciendo algo distinto a lo que ya se encuentra previsto en la ley, pero valoraríamos si se queda ahí o no y les mandaríamos ya el proyecto para que ustedes valoren si la adecuación es pertinente. Luego, el artículo 157 del Grupo Parlamentario de Morena dice: la Secretaría de Educación y Deporte creará para cada educando desde educación inicial hasta media superior un expediente único en el que se contengan los datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, la Secretaría deberá atender las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales. La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la Autoridad Educativa Federal en los términos que señale para actualizar el sistema de información gestión educativa previsto en la Ley General de Educación. Esto de facto ya se hace, ¿no? Con los planes y programas que se vienen haciendo con los maestros y la información que se sube constantemente, pero pues me parece también totalmente rescatable establecer la previsión
¿Tiene identificado, Lick, usted si ya vieron alguna parte de la ley estatal o todavía no? No, la ley estatal no Ya está nada más sería prevista, la ¿no? cuestión de la ubicación, Sí, dónde podemos ubicar este artículo. sí, porque bueno, estamos hablando de un sistema de información y gestión educativa. Es ahí en donde se fundamenta y de alguna suerte sería la ubicación, porque se trata de acciones de carácter administrativo para darle seguimiento al desarrollo integral del educando. ¿En dónde está la gestión educativa, Lick? ¿En qué parte de la ley? Hola, no la tengo focalizada. Es que estoy tratando de ubicarla aquí. Sistema de información y gestión educativa. Dame chance. Sí, gracias. Información y gestión educativa, sistema. Uf. Sistema de gestión, ¿verdad? Se llama. Sistema de información y gestión. Mm, Se menciona varias veces, pero no encuentro el capítulo. Hubiera. Sí, valdría la pena a lo mejor crear un... Parece que podríamos ubicarlo en el capítulo cuarto, ¿no? Que habla del sistema educativo estatal. Artículo 30 habla de la impartición de educación a los menores de edad. Se tomarán las medidas que aseguren a los educandos la protección y el cuidado. Probablemente sería un buen candidato para la cuestión que habíamos visto en el artículo 156 bis, con las adecuaciones que hemos hecho. Igual el 157 puede quedar dentro de este capítulo cuarto, en alguna de las...
Mira, yo sugeriría que lo dejáramos a revisión para buscar, en función particularmente del propósito que señala el artículo. Este artículo de alguna suerte se refiere a la integración de información administrativa que de suyo y de facto manejan las instituciones en relación a los expedientes de cada alumno con la protección de datos personales y todo eso. Entonces, ver, por un lado, no me suena que esté en la ley estatal vigente como una disposición de carácter general en la ley, porque, bueno, insisto, me suena mucho a facultades de carácter administrativo. Sin embargo, como bien lo señalas, si respaldamos un poco esas facultades en función de esta intención y sobre todo con el fundamento que es del 113, fracción, me parece que 13 también, de la Ley General de Educación relativo al sistema de integración, eh, perdón, de información y gestión. Este, mm, tiene información y gestión educativa, tiene un registro nacional y bueno, no se circunscribe específicamente a la cuestión de expedientes de los alumnos. Sí, validación e inscripción de documentos académicos, las estructuras ocupacionales, plantillas de personal, módulos correspondientes a los datos sobre formación, trayectoria y desempeño profesional. De alguna suerte, este sistema de información y gestión educativa tiene cierta similitud a lo que se derogó del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que era precisamente mantener actualizados, organizados y vigentes tanto las plantillas, la información referida a todo el personal educativo, como los documentos académicos, inscripción, validación y todo el de los educandos. Entonces ahí nada más buscar esa relación y la posible ubicación en todo caso para respaldar esa facultad, más bien esa obligación de la autoridad educativa para organización de carácter administrativo, creo. Porque el propósito del sistema pues es mantener la comunicación directa entre los directores de las escuelas y las autoridades educativas que permitan la descarga administrativa. Esto es el CIE, lo que en educación llamamos el CIE. Cada director incorpora en la red toda la información y hasta se va a un concentrado de carácter estatal general, que aparece si cualquier instancia o autoridad quiere obtener datos, en el sí obtiene absolutamente lo de todo el estado y el director no tiene que estar llevando papelería en cada momento, en cada ocasión que le solicitan. Ahí está en el CIE y a eso se refiere precisamente este sistema integral de información y gestión educativa. Bueno, entonces convenimos en que la redacción de estos tres artículos, bueno, voy a pasar al 158, pero creo que sigue la misma suerte. De estos tres artículos se rescata, nada más es cuestión de encontrar su ubicación, ¿verdad? En el que habíamos hablado de donde estuvimos revisando las fracciones, Sí. ahí yo sugiero que lo incluyamos en no sé si fue sección o capítulo de la orientación integral, para que bueno, es la sugerencia de un servidor, debido a que está tratando esa temática, ¿no? La orientación integral. El 156 que propone Morena, ubicarlo en esa sección. Ok, y quedarían pendientes el 157 que acabamos de ver, el 158 le doy lectura porque no le he dado lectura, pero
Creo que sigue la misma suerte, dice la Secretaría de Educación y Deporte ofrecerá servicios de orientación educativa, de trabajo social, de psicología, desde la educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de su vida para el desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. Ha sido materia de muchas Sí, de muchas iniciativas. iniciativas, Lick, y me parece que ya está por ahí en la ley Sí, estatal de educación vigente ajá, por las diversas reformas. A cada momento planteamos que haya psicólogos en las escuelas y creo psicólogos. que ha habido muchas reformas en ese sentido. Los servicios habría que ver la orientación educativa y trabajo social. Sí, que se ha remitido y que de alguna manera ha sido materia de muchas iniciativas a lo largo de Ajá. estas últimas 2, 3 legislaturas. Yo quisiera pedirles un favor, no Sí, sé dígame. cómo estén ustedes. Tenemos otro compromiso y sí, pues obviamente me gustaría estar pendiente de esto, Ok. pero no tengo condiciones. Si no tuvieran ustedes inconveniente para detenernos aquí hoy, no Lic, sé ustedes. lo que pasa es que tenemos ahorita dos eventos importantes aquí en el Congreso del Estado, que son una sesión, ahorita a las 12 empieza, y luego a las 4 de la tarde existe otra sesión, que es sesión solemne, y los asesores y los grupos técnicos tienen que estar al pendiente de esta sesión. Siguiendo el compromiso y la instrucción del diputado Avitea, presidente de la comisión, de que extendamos a 2 reuniones por semana esta mesa técnica, pues llevamos un mejor ritmo de trabajo. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, yo tampoco tengo inconveniente en que podamos suspender ahorita mismo la reunión y tratar de recuperar un poco el tiempo en las reuniones que siguen, pero pues así se va a seguir presentando algunas veces que las labores de aquí del Congreso pues así lo exijan, ¿no? Entonces, si no tienen inconveniente, dejaríamos la reunión en el artículo, bueno, ya estaríamos en de los planteles educativos, capítulo único, entraríamos en esa discusión en la siguiente reunión, que sería el próximo miércoles de 11 a 13 horas. Yo les avisaría si hubiera algún cambio, si no, pues ya nada más les envío el link y la sala donde nos estaríamos reuniendo. Entonces, si no tienen inconveniente, suspendemos esta reunión siendo las 12:15 del día 9 de junio del 2023 de la Mesa Técnica de Armonización de la Ley Estatal de Educación. Agradezco la presencia de todos y todas ustedes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y que nos están presentes aquí en la sala legisladoras. Muchas gracias. Gracias.